Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell por Juan Carlos Iragorri, que está fuera de la ciudad el día de hoy. A nombre de él le doy la bienvenida a los invitados al programa. En primer lugar, a Sebastián Rotella, el corresponsal senior de la página de investigación periodística ProPublica. Bienvenido, Sebastián. Gracias, María Luisa. Un gusto tenerte en el programa. Rafael Matus, el corresponsal de La Nación de Argentina. Bienvenido también. Gracias. Y José Díaz Briceño, el corresponsal de Reforma de México. Gracias. Gracias a los tres. Vamos a comenzar con el adelanto que nos tenía Karen desde los estudios de Colombia. Y es efectivamente el segundo día del juicio del ex jefe de la campaña del presidente de los Estados Unidos, Paul Manafort, un día en el que también el presidente de los Estados Unidos, Sebastián, ha comenzado a utilizar su cuenta de Twitter para lanzar nuevamente ataques contra el fiscal especial que está investigando la trama rusa. El presidente Donald Trump le está pidiendo al fiscal general Jeff Sessions, el ministro de la Justicia en Estados Unidos, que pare la investigación sobre los posibles vínculos de miembros de su campaña con agentes rusos. El fiscal Sessions debería parar esta cacería de brujas ahora mismo, ha escrito Donald Trump hace unos minutos. Bob Mueller tiene conflictos totales de intereses y sus 17 demócratas furiosos están haciendo su trabajo sucio, ha dicho el presidente. Son una desgracia para Estados Unidos. Antes de preguntarle sobre las implicaciones que tiene el inicio del juicio de Paul Manafort que comenzó el día de ayer, ¿qué significa una vez más que el presidente haga un nuevo ataque contra el fiscal especial de la investigación de la trama rusa? Bueno, continúa esta campaña mediática que ha hecho de intentar debilitar, golpear, presionar para frenar esta investigación, y lo hace en la figura del fiscal general, que es el gran obstáculo porque Sessions, habiéndose puesto al lado, dejó su número 2 poner al fiscal especial, que para Trump fue el gran problema, ¿no?, que empezó esta investigación. No creo que vaya a funcionar. Creo que se han cruzado muchísimas líneas en esta administración con ese tema. Los republicanos han realmente apoyado o dejado hacer a Trump mientras ataca frontalmente el FBI y el fiscal. Pero si se intentara bloquear esta investigación, o tumbar Mueller o tumbar o el fiscal general o su número 2, yo creo que ahí ya habría una crisis dramática sin precedentes que causaría muchos más problemas para Trump de las que tiene ahora. Rafa, comenzó el día de ayer, como dije al inicio del programa, el juicio contra Paul Manafort, que era el jefe de campaña del presidente Trump en 2016, uno de los jefes. Hay que recordar que también Corey Landowski fue el primero. Él justamente reemplazó a Landowski. Enfrenta 18 cargos Paul Manafort en una corte federal de Alexandria, entre otros fraude bancario y evasión de impuestos. Por fraude bancario le podría caer, si es que lo encuentran culpable, 270 años de cárcel, es decir, puede pasar el resto de su vida en la cárcel. Por evasión de impuestos son unos 15 años por declarar llenar inapropiadamente o con información falsa la hoja de impuestos. Manafort no pagó millones de dólares en impuestos, según reporta la prensa el día de hoy. Trabajó para un partido prorruso en Ucrania que apoyaba la reelección del entonces candidato Yanukovych. Según la Fiscalía, Manafort desvió esos pagos que recibió por su trabajo para asesorar a Yanukovych y los transfirió a cuentas en el exterior. Ocultó a los bancos los verdaderos montos de sus ingresos y además de eso solicitó préstamos a los bancos y mintió sobre el número de propiedades que tenía. Se reunió además, que es probablemente la parte central de la investigación que está haciendo el fiscal Mueller, con una abogada que ofrecía información para dañar a la imagen de la candidatura de Hillary Clinton en 2016. Y también estaba detrás de las gestiones para propiciar una reunión con el presidente Putin cuando Trump era candidato. Aparentemente hay evidencia sobre estas gestiones que Manafort habría realizado. Aunque hay que recordar a la audiencia que el juicio que se está ventilando en la Corte Federal de Alexandria no está directamente vinculada sobre el tema de la trama rusa. Sí ha dejado muy claro el juez que está a cargo de esta causa que lo que ocurre en este juicio puede ser utilizado por el fiscal especial en sus investigaciones. ¿Cuál es el significado de este inicio de juicio y qué significa la investigación de Mueller y qué vinculaciones tendría con este juicio? El juicio a Manafort tiene mucho más que ver obviamente con Manafort que con la investigación de Robert Mueller sobre la injerencia del Kremlin en la última elección presidencial y
la posibilidad que haya existido colusión con la campaña de Donald Trump, pero hay un hilo conductor que une a las dos pesquisas, ¿no? El personaje central o el personaje clave que hay que seguir en este juicio es Rick Gates, es el ex socio de Paul Manafort, que fue uno de los testigos que se dio vuelta y empezó a cooperar con la investigación de Mueller. Ha quedado, me parece, bastante claro por lo que ocurrió ayer. Hoy vamos a ver qué deja el nuevo día de la jornada del juicio, que la defensa de Manafort va a hacer lo imposible para tratar de desacreditar y atacar a Rick Gates, que es uno de los hombres que sabía o que tenía muchísima información sobre los tejidos financieros de Manafort y estos oscuros trabajos de consultoría que hizo en Ucrania, que también le permitieron tejer vínculos con el Kremlin. Me parece que acá el tema central, ¿no?, de toda la historia, de toda la trama rusa, de todo el Russiagate, es que cada vez más se convierte en un tema político y menos, al parecer, un tema judicial, ¿no? Lo de Manafort yo lo pondré en una burbuja aparte. Creo que el tema central de ahora en más va a pasar por la puja política que Trump está creando alrededor de la investigación de Bob Mueller, tratando de socavar la credibilidad, diciendo que la investigación está contaminada con un claro sesgo político, porque algunos de los investigadores en su equipo son demócratas confesos, a pesar de que Mueller es un republicano confeso, ¿no? Y que Comey, que era quien abrió la investigación, también es un republicano confeso. Esta ofensiva que vemos retórica de Trump, que no es nueva, ¿no?, pero que ahora va subiendo un poco de tono, creo que también marca la preocupación que genera para la Casa Blanca el hecho de que la investigación continúe, que la investigación no termina, ¿no?, y que hay, de alguna manera, todo el equipo, el entorno de Trump está tratando de crear esta narrativa política para blindar al presidente, porque es muy probable que todo termine en una discusión política en el Congreso, ¿no? Hacia ahí va, ¿no? No hay que esperar tanto que Bob Mueller presente cargos contra el presidente o su equipo o alguien de su entorno por una posible colusión con Rusia o por la injerencia de Rusia en las elecciones, pero sí es probable que termine tirándole la pelota al Congreso para que sea el Congreso el que decida, ¿no? Y ahí va a jugar un papel muy, muy importante toda esta historia política que está construyendo Trump, de que esto es una casa de brujas arreglada, a pesar de que Bob Mueller ha acusado formalmente a 32 personas o entidades. Hay 30 testigos que van a participar en este juicio que se inició ayer, hoy es segundo día. Ya son 12 miembros del jurado que han sido seleccionados el día de ayer, 6 mujeres, 6 hombres. Yo le quería preguntar a usted, José, por una cosa que me llamó la atención y que quería compartir con la mesa y con todos los invitados, y es que el primer testigo que aparece en el juicio es Tad Devine, que fue el arquitecto de la campaña de elecciones del candidato presidencial Bernie Sanders. Es decir, vemos que entre los testigos hay consultores y asesores políticos de diferentes tendencias políticas, de diferentes espectros del ámbito político de Estados Unidos que están involucrados y que son llamados como testigos. Es el caso de Tad Devine. Consultores políticos estadounidenses de diferentes tendencias políticas están dando su asesoramiento fuera de los Estados Unidos a candidatos en el exterior. En este caso era Yanukovych, apoyado por Putin. ¿Qué rescata usted de este primer día de juicio y qué le ha llamado la atención a usted? ¿Qué opina sobre la participación, por ejemplo, de estos testigos? Bueno, viviendo en Washington no es ninguna sorpresa de que básicamente Paul Manafort no se haya registrado como agente extranjero para representar justamente al gobierno de Ucrania, y realmente es sorprendente cómo sin mayor pena lo estaba haciendo. Enfrenta a dos casos, el caso en Alexandria, en Virginia, que está tratando, pero también otro donde está acusado justamente de no registrarse en el registro de agentes extranjeros en el Departamento de Justicia. Hay 12 distintas iniciativas legales en el Congreso para modificar y hacer más duros las cuestiones de reporte por parte de estas personas que representan intereses extranjeros en Washington. No es sorpresa, María Luisa, hemos visto que hay representantes de las peores tiranías en África, de gobiernos corruptos en América Latina, trabajando aquí a plena vista y siendo de alguna manera haciendo cosas legales.
Y pues la magia de estas firmas es que pueden pues ofrecer distintos tipos de servicios y pueden tener influencia en distintos tipos de actores. Sería muy tonto de una firma que solo se dedicara a buscar influencia sobre los republicanos, cuando también los demócratas tienen bastante influencia aquí. Entonces normalmente se buscan firmas donde se trabajen juntos o asociaciones para poder tener influencia en todos los puntos neurálgicos en Washington. Ahora, dos puntos que me parecen importantes. Uno es la sentencia a la que se puede enfrentar Manafort. Potencialmente, si es encontrado culpable de todos los cargos en ambos casos, sería 240 años. Obviamente dudamos de que llegue a una sentencia de ese tipo en caso de hallarse culpable. Se piensa en décadas quizá, a lo mucho, pero no deja de ser sorprendente la cantidad de amenaza que le puso el fiscal especial Robert Mueller para intentar pues, lograr que colabore de alguna manera, si es que todavía se puede. Y segundo, un detalle que ayer fue pues, básicamente muy comentado es el tema de que con $15,000 de este dinero que supuestamente obtuvo a través de préstamos falsos, pues fue para comprar una chamarra de piel de avestruz. A mí me llama mucho la atención porque digo, bueno, los gustos entonces de los grandes consultores en Washington no son tan distintos de los gustos de los narcos mexicanos. Ahora, hay que decir también, el propio juez T.S. Ellis, el que está llevando la investigación, bueno, el caso del señor Manafort, también va a iniciar el caso, va a llevar el caso del jefe, del compadre del Chapo Guzmán, que está recluido en Nueva York, el señor Damaso López Núñez, alias el licenciado, va a estar a cargo del mismo juez que tiene el caso Manafort. Son muchas las coincidencias, además de que llevan el caso, también los gustos son muy parecidos. Hacemos un giro para hablar, a no ser que Sebastián quisiera comentar algo adicional, no sé si lo quería hacer. No, solo iba a decir que la diferencia entre los narcos mexicanos y los consultores políticos americanos es que los narcos mexicanos tienen cierta valentía física. Que los consultores políticos. Que los consultores políticos, exacto. Hacemos un giro en la conversación antes de ir a la pausa comercial para preguntarle a usted por su país, Rafael, y es que el Senado el próximo 8 de agosto va a votar sobre un tema bastante complejo y es la posibilidad de legalizar el aborto en Argentina, un tema que tiene dividida a la sociedad argentina. El proyecto de ley ya pasó en la Cámara de Representantes, está yendo al Senado y básicamente propone legalizar la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. La ley actual establece cárcel para una mujer en Argentina si es que intenta hacerlo. Puede recibir cárcel hasta por 1 año de prisión, salvo en el caso de la violación o en el caso del riesgo de vida de la madre. Las cifras que estaba revisando es que el Ministerio de Salud tiene... es que son 50.000 internaciones al año por complicaciones de abortos que se hacen de manera irregular. La Iglesia, que es un actor muy importante en este debate, se opone directamente, confrontacionalmente con este tema. La Conferencia Episcopal Argentina llama a los ciudadanos a salir a manifestarse. Y nos hemos quedado con esa fotografía de la semana pasada de la división que hay en las calles, en las protestas. Por un lado, las mujeres vestidas de verde, por el otro lado, en las mismas calles, al otro lado, las mujeres vestidas de celeste, que son las que están en contra, las de verde las que están a favor, y las mujeres de celeste que están en contra. En este debate uno se pregunta si es que la división en Argentina es entre una Argentina progresista mucho más abierta a la posibilidad del aborto, una Argentina laica o más bien una Argentina mucho más conservadora y religiosa. ¿Es este el caso? Sí, el debate sobre la legalización del aborto en Argentina, como sucede en otros países, ¿no?, partido a la sociedad al medio, ¿no? Es un tema muy polarizante, muy difícil, muy complejo, muy sensible, ¿no? Hay discusiones donde se mezclan datos científicos, investigaciones, temas religiosos, los derechos de la mujer, la igualdad de género. Es un tema realmente muy complejo. El debate en la Argentina ha sido muy interesante, muy extenso. Ha tenido de todo, ¿no? Ha sido a veces, por momentos, ha sido un debate muy bueno, por momentos ha sido un debate que ha rozado lo ridículo. Y ha generado un corte transversal político bastante interesante, pues no ha hecho quizá una división tan tradicional de lo que en Argentina se conoce como la grieta, ¿no? Es decir, por ejemplo, peronistas, antiperonistas, kirchneristas, antikirchneristas o progresistas y conservadores,
porque ha habido sectores, por ejemplo, de la coalición gobernante, Cambiemos, que es una coalición de centro-derecha, que se ha movilizado a favor de la legalización del aborto, y ha habido sectores vinculados a la izquierda, a la centro-izquierda, más progresistas, incluso dentro también de la coalición gobernante de la Unión Cívica Radical, que también integra Cambiemos, que se ha movilizado en contra del aborto. La presidenta Cristina Kirchner, que no permitió el debate durante su presidencia, ahora se ha manifestado, por ejemplo, a favor de la legalización. Ha sido una división bastante interesante que ha tocado también un poco el papel de la Iglesia, como era de esperarse. Obviamente el Papa Francisco también ha jugado fuerte en el debate. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Está muy reñida, muy peleada la votación en el Senado. Los legisladores que impulsan la legalización del aborto están tratando de endurecer un poco el proyecto que aprobó la Cámara Baja en el Parlamento para cambiar un par de votos en contra, convertirlos en votos a favor y para terminar de torcer a un puñado de senadores indecisos para que respalden el proyecto. En ese caso, si son exitosos, si tienen éxito en esa maniobra política, el proyecto volvería a la Cámara Baja, que solamente debería decidir si aprueba las modificaciones que se hicieron en el Senado. En ese caso, la legalización pasaría. Si no, puede darse una situación que ya se vivió antes en el Senado con otro tema durante el kirchnerismo, que ha de un empate entre quienes respaldan y quienes rechazan el proyecto. En ese caso, todo quedaría en manos de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, que ya se ha declarado en contra de la legalización del aborto, ya anticipó que si a ella le toca desempatar, va a votar en contra. Ahora creo que va a empezar a ser muy importante la movilización, esto que decías vos, ¿no? Las protestas, las manifestaciones, la movilización que veamos en la calle a favor de una medida u otra, porque eso también creo que puede terminar por influir en la decisión que tienen que tomar. Como te digo, son media docena de senadores que tienen el proyecto en sus manos. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora de un video que está causando mucho impacto en Francia, pero también en el resto del mundo porque ha circulado por todo el mundo. Ocurrió la semana pasada, es una agresión contra una mujer. Un hombre se acerca a ella, la ataca sexualmente, verbalmente, con un lenguaje muy lesivo. El hombre da la vuelta y luego la quiere alcanzar a ella y le lanza un cenicero desde un bar. El cenicero no alcanza a llegarle y luego él se acerca más y le da una bofetada, una agresión física. La mujer queda sorprendida y casi cae contra la valla del café en donde se encontraba, en un café parisino. Ha llamado mucho la atención por la reacción de la mujer, que ha salido en los medios a decir que no iba a tolerar una agresión de este tipo, y aparentemente la ministra de Igualdad de Francia, la ministra Marie Schiappa, ha señalado esta semana que el Parlamento va a discutir la posibilidad de imponer sanciones a agresores de este tipo. ¿Sería esta una manera de frenar este tipo de agresiones? ¿Daría resultado? ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que sí. Es un tema muy importante que ya se lleva años hablando en Francia y tiene diversos ángulos. Yo viví en París, ¿no? y todos sabemos que hemos sido turistas ahí, que el gran placer, la vida en París, el gran placer es solo caminar, el espacio público, la belleza de la ciudad y disfrutarla. Y este tema de este tipo de agresiones ha sido recurrente, problemático, y es un problema para el espacio público. Es una ciudad bastante segura, pero la sensación de inseguridad, sobre todo para las mujeres, se aumenta con ese tipo de cosas. Y yo creo que es muy importante, sobre todo cuando tú ves este video y la impunidad que ese hombre, enfrente de testigos, a plena luz del día, pega a esa mujer y se queda ahí discutiendo con los otros como si hubiera hecho algo bien, es llamativo. Entonces es muy importante eso, uno para el tema cívico del París turístico, la Francia en general, pero hay otro tema que ha recibido menos cobertura, que es muy importante, que yo he cubierto mucho, que es el tema de eso, del acoso a las mujeres en el banlieue, en los barrios, sobre todo, digámoslo, de mayoría musulmana, emigrantes, las viviendas públicas, donde hay una cultura machista que es producto de una cultura de pandillas y mafias, y del fundamentalismo islámico, a veces violento y a veces no, en donde las mujeres, el mensaje es te tienes que cubrir, te tienes que quedar en casa, te tienes que callar o te vamos a tratar y hablar como una prostituta. Esta ley, esta iniciativa, no solo va a proteger la burguesía parisina, que es muy importante, pero estas mujeres, sobre todo, que están haciendo una lucha valiente para salir de aquella cultura de ciertos barrios, no todos, pero algunos,
Por ejemplo, hay una ola de mujeres que se han apuntado a la policía francesa de origen magrebí, al ejército, ¿no?, que rompen con esta cultura, pero ellas necesitan ese tipo de iniciativa que se ponga en los colegios, en los barrios, en los espacios públicos, para, o sea, resistir ciertas fuerzas que son muy nocivas para Francia, y hay otras ciudades en Europa, hasta Copenhague, donde los servicios de inteligencia te hablan de eso también en aquel contexto que me parece que es muy importante y muy profundo. José, cambio de tema para hablar ahora de México, de su país, a propósito de unas estadísticas que ha entregado el Instituto de Planificación Nacional, el Instituto de Estadísticas Nacional de México, y ha publicado cuál es el índice de asesinatos en el 2017, que son las últimas cifras. Tasa de homicidios son 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes en México. Brasil tiene una tasa de 29, Colombia de 24. Es decir, México se sitúa por encima de Colombia y está pisándole los talones, lamentablemente, en estas estadísticas a Brasil. 85 personas asesinadas en México cada día, dice el Instituto de Estadísticas de su país, en el 2017, según estas cifras. Entre 2016 y 2017 los asesinatos se incrementaron en un 27%, 31.174 personas asesinadas en el 2017. Y coincidentemente el presidente Trump ha capitalizado la publicación de estas estadísticas y ha hablado de la necesidad, de la urgencia de una mayor seguridad fronteriza. Dice que los demócratas quieren que las fronteras sean abiertas. ¿Tiene razón el presidente Trump al referirse a la necesidad de una seguridad fronteriza? ¿Qué opina usted? Sí, este es un tema que ha sido recurrente en los últimos 20 o quizás hasta 30 años. ¿Qué tanto la violencia en México se desborda hacia Estados Unidos? Y las propias agencias estadounidenses, en su reporte más reciente, la DEA, establece que si bien la violencia, por ejemplo, en las ciudades fronterizas de México, como Ciudad Juárez o Tijuana, es sumamente alta o ha sido en algunos episodios de los últimos 20 años, la violencia no automáticamente se transporta al lado estadounidense de la frontera. Entonces, pues básicamente el presidente Trump está utilizando la cifra extremadamente grave, alarmante y preocupante de más de 31,000 muertos en México en 2017 para sus propósitos internos de política. Ahora, regresemos a la violencia en México porque me parece que ese es el tema esencial, más allá del uso político de esta. Es la tasa de homicidios más alta, al menos según los politólogos que conocen el asunto, desde los años 60. Es realmente grave, también la violencia no es que sea nacionalmente esparcida, sino que se concentra fundamentalmente en municipios específicos donde se vive realmente una carnicería. Estamos hablando de lugares como Acapulco, estamos hablando como el puerto de Manzanillo en Colima, estamos hablando de lugares como Tijuana que dieron una subida gigantesca. ¿Y de qué nos habla todo esto? Bueno, pues también los especialistas nos dicen la violencia no es solo una violencia, son distintas violencias y para atender cada una de ellas se necesitan distintos tipos de recetas. No es lo mismo la violencia que se genera, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo, donde ven la entrada de los precursores químicos desde China y la pelea justamente por el control de esos cargamentos por parte de los grupos criminales, como la violencia en Tijuana, que es la violencia por el paso fronterizo y por la distribución de drogas en las zonas realmente tanto marginales como en lugares turísticos. Entonces, cada una de ellas necesita una receta distinta para ser atacada. Lo que sí es cierto es también que el tema de la impunidad pues es básicamente el motor que está impulsando todo esto, porque el número de homicidios que son investigados y sentenciados al final pues ronda pues muy mínimamente, pues casi menos de 5% del total según estudios académicos. Entonces esto solo incrementa el costo, disminuye el costo de matar a alguien. Ahora, también hay que decir que pues justamente este mes un reporte de un centro de investigación que atiende a los legisladores del Congressional Research Service volvía a decir, y esto es interesante, que la estrategia contra los cabecillas del narcotráfico pues no ha resultado en México, que en lugar de aumentar, desbaratarlos y eliminarlos, lo único que ha hecho es que se creen más bandas pequeñas, pero con todavía fuerza aún más violenta. Esto no es sorpresa, pero es la estrategia que el propio gobierno de Estados Unidos ha impulsado y que ahora, y es muy interesante, el nuevo
nuevo gobierno que va a tomar posesión en diciembre, pues está buscando una receta mexicana para hacerle frente. No sabemos exactamente cuál es la estrategia que López Obrador quiere seguir, pero ellos hablan de una receta mexicana de pacificación y dicen que tienen muy claro que hay que atender a un grupo específico de jóvenes hombres que son los principales, los protagonistas, tanto como víctimas como autores de la violencia. Rafael. Sí, López Obrador hizo muchísimo hincapié en esto que decía Pepe, ¿no? Entender las causas de la violencia y tratar de cambiar esta estrategia de ir al choque con las fuerzas de seguridad que siguieron casi todos sus antecesores, ¿no? En particular para la violencia vinculada con el narcotráfico. A mí me llamó mucho la atención ahora cuando estuve en México para cubrir la elección presidencial, como incluso en Ciudad de México ya se empezaban a ver con más frecuencia casos de asesinatos, incluso en el centro mismo de la ciudad, muy cerca de las oficinas públicas, y cómo la violencia terminó siendo uno de los factores principales que jugaron en la elección presidencial, en la cual se impuso Andrés Manuel López Obrador, por este panorama, ¿no?, que describía Pepe, ¿no? Muchos mexicanos sienten que viven en una sociedad donde la regla es la impunidad y donde la justicia es un bien que los elude, que los esquiva, ¿no? Y muchas personas realmente se ven forzadas a tener que vivir atrincheradas para poder protegerse de este azote de asesinatos que vive en México, que se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. Un comentario, sí, obviamente, para nada más reforzar este punto que también hacía Pepe, que lo escribía también, el uso político que está haciendo Trump, que sigue utilizando a México como una bolsa de boxeo a la cual le puede pegar y a la cual puede blandir para tratar de fomentar o de encender a sus seguidores, ¿no? Lo hizo durante toda la campaña presidencial que lo llevó a la Casa Blanca, lo siguió haciendo después durante los primeros meses de su presidencia, y ahora a medida que entramos en un nuevo calendario electoral y avanzamos hacia las elecciones legislativas, en las cuales los republicanos se encuentran en un escenario bastante complicado, bastante adverso, no me sorprendería para nada que el presidente Trump siguiera o siga utilizando a México como uno de sus blancos favoritos para tratar de encender a sus seguidores. En este debate, Sebastián, de la seguridad fronteriza, una de las cosas que está en cuestión en este momento precisamente es la aplicación de la política de tolerancia cero de este gobierno y la política de separación de familias que ha implementado la administración Trump. Y justamente ayer hubo una audiencia en el Congreso, en el Senado, para conocer la opinión y para conocer cifras exactas que podían entregar los funcionarios de gobierno que están encargados de la implementación de esta política de tolerancia cero, es decir, funcionarios que trabajan en inmigraciones y que se encargan de la reunificación de estos niños que han sido separados de sus padres desde abril de este año. Los funcionarios que comparecieron ante el Senado, ante un comité del Senado, reconocieron que hay 429 niños que todavía no han sido reunificados con sus padres y que la administración tiene todavía en su custodia a estos niños, y además reconocieron que probablemente va a ser muy difícil poder encontrar a los padres de estos niños porque no ha habido una política de seguimiento al momento de la separación de los niños de sus padres. Pero llamó mucho la atención, digamos, la versión contrastante que ofrecen los funcionarios, y yo quería recoger su opinión respecto a eso. Un funcionario, por ejemplo, del Ministerio de Salud, del Servicio de Salud Pública, dijo, Jonathan White, dijo que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud había planteado las preocupaciones que tenía respecto de la separación de niños y lo que implica para ellos el riesgo significativo de daños a los niños. Esos fueron los términos que se refirió este funcionario. Mientras que otro funcionario, Matthew Albance, que es el segundo del Servicio de Inmigración y Aduanas, comparó estos centros de detenciones con campamentos de verano, textualmente, y dijo en otro momento que limpiar inodoros era un pasatiempo para aquellos niños que se quedaban en algunos de estos centros de detención. Hay dos cosas que llaman la atención, es el contraste de esto y luego el hecho que la administración reconozca públicamente, o miembros del gobierno reconozcan que no son capaces de reunificar a estos niños con sus padres porque no ha habido un seguimiento. He estado hablando con gente vinculada al tema, gente del gobierno de diferentes aspectos en las últimas semanas, y lo que queda claro, te dirán casi todos, sean a favor o en contra, que no hubo ninguna planificación, ninguna preparación para una política que ya es muy compleja, separar familias.
hubo una orden, háganlo, y se empezó a hacer, con todos esos resultados. Los centros, algunos estarán mejor, otros están peor. ProPublica, donde trabajo yo, he hecho un reportaje sobre los centros en Chicago, que parecen, o sea, intentan tratar bien a los niños, no es que son centros de tortura, pero obviamente solo el hecho burocrático, kafkaesco, de detener gente y crearte un problema burocrático, separando de hijos, de padres y mandándolos a diferentes estados, me parece estar en contra de toda la lógica, si no la humanidad, ¿no? Volviendo al tema de la seguridad de la frontera, un momento, hay un tema que quiero puntualizar. Sí. La frontera ya está segura. O sea, es dramático. Yo he vivido y cubierto la frontera empezando en los años 90 en San Diego y El Paso, y como dijo Pepe, San Diego y El Paso se han convertido en ciudades muy, muy seguras. Antes era menos así. Antes la Policía Federal Mexicana cruzaba de Tijuana a San Diego y tenía redes de robar autos y los traían a Baja California, los ibas manejando los autos, ¿no? O sea, pero eso acabó porque la policía fronteriza de Estados Unidos tenía 4.000 agentes en aquel entonces, ahora tiene 20.000. Entonces, el tema de los asesinatos en México es dramático. Estados Unidos tiene que ayudar. Creo que la forma de ayudar sería aplicar algunas lecciones a las políticas de policía municipal que hemos tenido en este país con éxito en ciudades como Nueva York para mejorar el tema del crimen y ayudar a México con esto, que es finalmente el gran desafío, reformar la justicia y la policía. Pero seguir hablando de la frontera como si estuviera fuera de control es un chiste. Y además hay otro aspecto que le quería preguntar a usted, que ha cubierto la frontera muchos años, es el paso de armas de los Estados Unidos a México. Son con las armas de Estados Unidos, que se fabrican aquí en Estados Unidos, que se cometen esos asesinatos, ¿es correcto? Alguna parte. Yo creo que eso, tampoco hay voces en México que te hablarían que si no hubiera armas en Estados Unidos no habría violencia en México. Tampoco es cierto, pero sí, desde luego, hay flujos que van en las dos direcciones y el problema de las armas que van al sur y el dinero del narco que va al sur y el lavado de dinero del narco que se hace en Estados Unidos son temas que Estados Unidos también tiene que enfrentar. Pero sí, el flujo de las armas, si se pudiera reducir yendo al sur, sería una forma de ayudar a pacificar sitios en México. Hacemos una pausa y ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora sobre Facebook, y es que esta compañía ha develado una campaña de desinformación con miras a las elecciones del Congreso, que son en noviembre de este año. Facebook ha señalado que había una campaña abierta de manipulación y dividir a los votantes en Estados Unidos, la detectó. Son 32 páginas de Facebook que eran falsas, según han dicho los funcionarios de Facebook. Habían más o menos unas 290.000 personas con avisos para eventos y otros mensajes regulares que se habían colocado en estas páginas falsas para desinformar a los usuarios de Facebook. Los temas más recurrentes en esta campaña de desinformación que ha revelado Facebook eran temas que tenían que ver con la raza o el racismo, el feminismo, y por supuesto buscaban eliminar todo tipo de oposición al presidente de los Estados Unidos. Facebook eliminó estas páginas del Internet el día de ayer y ha dicho que va a notificar a los legisladores en el Congreso sobre estas actividades y va a notificar a los usuarios que hayan sido afectados y víctimas de esta campaña de desinformación. Está prevista que en las semanas que vienen y en septiembre haya una nueva audiencia en el Congreso, Sebastián, para que comparezcan no solamente funcionarios de Facebook, sino también de Twitter y de Google, y para conocer qué están haciendo de manera activa para frenar cualquier posibilidad de una interferencia en las elecciones legislativas del 2018, de noviembre de este año. Ya Estados Unidos fue víctima de una campaña de desinformación durante las elecciones presidenciales de 2016, es parte también de la investigación que está haciendo el fiscal Mueller. ¿Será posible que Twitter, Google y Facebook puedan autorregularse o realmente se necesita la mano del Congreso para intervenir y prevenir y eliminar este tipo de campañas de desinformación en su país? Yo creo que hace falta la mano del gobierno hasta un cierto punto porque es un tema de contrainteligencia, ¿no? O sea, obviamente la idea es que es lo más posible que estas empresas se autorregulen y que el gobierno no tiene que meterse en ese nivel, pero estamos hablando de una campaña rusa, todo el mundo sospecha que es una continuación de la campaña rusa y es fácil entender porque es una sospecha bien fundamentada. Los rusos obviamente hicieron lo que hicieron en nuestra campaña hace un par de años, que era ya parte de una campaña de múltiples frentes muy agresiva para interferir
en Occidente, ¿no? Cosas como noticias falsas en el tema catalán en España o el tema migratorio en Alemania, muy nocivas, interferencias directamente con partidos políticos y con ataques, ciberataques a una cadena de televisión francesa hace un par de años. O sea, ha sido una campaña que empezó antes de 2016 en Estados Unidos y continúa, y la idea de que los rusos de alguna forma iban a parar porque ya sabemos que lo hicieron, o sea, no es como funcionan los servicios de inteligencia rusos, van a seguir haciendo lo que hacen. Y es interesante que la única persona que realmente no parece hablar mucho de esta amenaza real a las elecciones es el presidente de Estados Unidos, porque sus asesores y sus diferentes jefes de seguridad, los servicios de inteligencia, llevan no solo años, sino en las últimas semanas han dicho, creo que el jefe de inteligencia habló de que las luces estaban rojas, ¿no? O sea, sigue habiendo la amenaza real y agresiva de que van a seguir intentando hacer lo que han hecho, y es muy preocupante, y es una nueva frente que hay que tratarle un poco como se trató el terrorismo después del 11 de septiembre, ¿no? Todo el gobierno tiene que meterse en conjunto con estas empresas, con la sociedad, para ver qué políticas hacemos en lo que es esta frontera, que es el tema ciber, el tema medios sociales, que son tan importantes, pero están de alguna forma fuera de control oficial. Aunque muchos efectivamente aplauden la gestión de Facebook de detectar estas páginas de Facebook que son falsas y que tienen un propósito de desinformación, y que muestran que está dando un paso en la dirección correcta para frenar esto, llama mucho la atención lo que acaba de decir Sebastián, que es que el gobierno no tiene la misma actitud proactiva. O sea, no hay ninguna dirección del gobierno, de la administración, de la Casa Blanca, para dar direcciones a las agencias de seguridad para cómo prevenir esto. Y yo quería recoger un poco su opinión respecto de esa inacción del gobierno. ¿Por qué es así? Hay una clara falta de liderazgo por parte del presidente Donald Trump contra los posibles ataques cibernéticos o las posibles campañas desplegadas a través de trolls en las redes sociales y en Internet para tratar de influenciar en la opinión pública y jugar un papel en las campañas políticas. El motivo principal es porque Trump parece incapaz de hacer una distinción entre un ataque a la democracia de Estados Unidos y un ataque a su legitimidad como presidente, ¿no? Creo que esto está en el centro de la razón por la cual Trump no quiere, ha sido muy renuente a acusar a Rusia directamente de tratar de ingerir en las elecciones de Estados Unidos, y se ha metido en estos bretes de marchas y contramarchas que vimos tan claramente tras la cumbre que tuvo con el presidente Vladimir Putin en Helsinki. Creo que también hay que reconocer que esto es un no normal. Digo, este tipo de campañas, la irrupción de las fake news como fenómeno mediático a través de Facebook, de Twitter, de Google, y muchísimo más peligroso para mí, de WhatsApp, va a ser parte de las campañas políticas, no solamente acá en Estados Unidos, sino en otros países. Lo vimos en México, por ejemplo, donde la distribución de fake news a través de WhatsApp, digo que es más peligroso porque es como una caja negra, no es público, ¿no? No se ve como si se ven en Facebook o en Twitter o en Google. Se convirtió en un problema, sobre todo, y se convirtió en un vehículo con una campaña suya contra Andrés Manuel López Obrador. Esto va a seguir ocurriendo. Me parece que los gobiernos, obviamente, más allá de lo que pasa acá con Trump, las agencias de seguridad de Estados Unidos están un poco tocando este tema, aunque han advertido que la falta de liderazgo es un problema, ¿no? Para terminar de abordar y de atacar este problema de lleno. Y sobre la responsabilidad y el accionar de Facebook, sí, Facebook ahora realmente se está poniendo al frente de la ofensiva contra las fake news, está atacando este problema, pero Facebook también no hizo absolutamente nada en 2016 para frenar este fenómeno, y Mark Zuckerberg incluso ninguneó el problema apenas se empezó a conocer, diciendo que no, que cómo se puede dar a pensar que Facebook puede dar a ser un vehículo para ingerir o para influenciar las campañas políticas. Bueno, ahora ha tenido que ponerse al frente para blindar un poco la derruida reputación de la red social que muchos usuarios en Europa y en Estados Unidos han dejado de utilizar, algo que quedó muy claro en el último informe sobre sus resultados financieros, que generó una brutal pérdida de valor de más de 100.000 millones de dólares, la mayor en la historia para una empresa de Estados Unidos. Hay que recordar que Facebook ya ha recibido luz verde para poder operar en China, cosa que estaba restringida hasta hace poco. Son 13 los rusos que fueron identificados por el fiscal especial Robert Mueller y que han recibido sanciones desde febrero
por la interferencia rusa a través de redes sociales, incluyendo Facebook. ¿Cuál es su opinión respecto de la inacción del gobierno frente a esta interferencia clara que ha habido y frente a la posibilidad de que vuelva a repetirse con miras a las elecciones de noviembre? Sí, bueno, el hecho de que ya Facebook haya tomado acciones que nos dice que sí están activos, falta ver si inician una pues, acusación formal criminal por parte de las agencias de seguridad estadounidenses. Pero me parece que en este caso, como bien decía Rafael, ya esto es la consecuencia de pues básicamente 2 años de pues inacción, de vergüenza, de caída en los activos. Realmente la compañía está obligada a tomar acción, no sé qué tan efectivo, porque cada vez, como bien explicaban mis dos compañeros, cada vez los piratas informáticos, los desarrolladores, aquellos que generan páginas de Facebook falsas, que generan fake news, siempre estarán un paso adelante, porque siempre se puede esquivar la ley, y esto ocurre no solo en el ámbito pues online, sino en cualquier otro mercado criminal. Ahora, hay que decir una cosa, yo cada vez soy más pesimista, María Luisa, porque hablemos ahora del efecto social que tiene todo esto. A mí me parece que cada vez más y más y más vivimos en una época en la que las fake news o las noticias falsas van a ser la norma. Realmente yo cada vez conozco más personas que son guiadas por sus emociones, sus sentimientos, y quieren creer lo que les dicen las páginas que siguen en Facebook. Muchas personas que no ven este canal, que donde están muy bien informados de esto, pues siguen muchos noticieros, pues realmente que les dicen teorías extrañísimas, ¿no? Pongamos el caso de Italia. En Italia los fake news ya son parte del mainstream. Ya las cuestiones sobre los efectos perversos de las vacunas, sobre cuestiones extrañas sobre la influencia de financieros internacionales sobre el país, cuestiones sobre los ataques de inmigrantes contra la población italiana, todas estas cuestiones están dominando el ambiente político y a veces son hasta difíciles de identificar qué tan distintas son de las noticias reales. Me parece que la cuestión ahora ya es la discusión de cómo se combate eso. En Italia se habla de campañas, se llama a enseñar a los niños a leer qué noticias son verdaderas y falsas, pero ¿será esa la solución? ¿Será la cuestión de proteger como bien público la información, que los gobiernos pues subvencionen a periódicos que también están en una crisis? ¿Es esa la solución? Me parece que no lo sabemos y por eso yo soy pesimista. Hacemos una pausa y ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos al Club de Prensa para hablar ahora de una noticia particular que aparece en el portal de noticias de la BBC y tiene que ver con un tema culinario. Y en realidad son 2 temas, el origen de las papas fritas, si son belgas o francesas, y el origen de la pasta, si verdaderamente es italiano o no. Comencemos con el tema de las papas fritas, creo que no hay consenso en la mesa, o sí, ahora vamos a ver. Bélgica le está pidiendo a la UNESCO, Sebastián, que reconozca que el origen de las papas fritas francesas, conocidas como las French fries, en realidad son belgas, que no son francesas. ¿Usted qué opina? Hombre, si realmente hay una investigación cultural e histórica y se descubre que queda claro eso, no creo que la gente vaya a cambiar y empezar a llamarlos Belgian fries en inglés. La pasta, que me parece muchísimo más importante, el tema es no quién lo inventó, sino quién lo hace y quién lo hace bien. Y ahí la respuesta es los italianos. Entonces, además usted tiene ancestros italianos. Entonces ahí creo que el debate ya está terminado. Está terminado, ok. Interesante esta filosofía de que el debate se termina. Se termina porque son, así es, la mejor pasta italiana. A otro debate que tenemos en América del Sur sobre el mate, ¿no? Entre uruguayos y argentinos, ¿no? Que también existe ahí una puja a ver quién reclama la autoría. ¿No? Y el tango también. Creo que son, es entretenido, divertido, pero también reflejan estos nacionalismos que todavía persisten y esta identidad que muchos pueblos quieren establecer con pequeños iconos culturales. En este caso las papas fritas, en el caso de los belgas, los franceses, uruguayos y argentinos, es el mate. No sé quién hace mejor el mate, si uruguayos o argentinos, estoy seguro que sería un debate eterno. José, 30 segundos. Nada más la información que dice ahí, que básicamente antes los belgas están diciendo que hicieron las papas fritas, pero en un momento en el que básicamente el aceite no estaba pues, básicamente disponible para todos, entonces me parece que iban las de perder de entrada los belgas. Yo estoy con los franceses, hay que respetar la tradición.
Respetamos las tradiciones, entonces. Les agradecemos a los invitados y a ustedes por su sintonía. Muchas gracias, Sebastián Rotela de ProPublica, Rafael Matos de La Nación y José Díaz Briceños de Reforma. A ustedes, nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un buen día.